Para responder a esta pregunta hace falta saber unas nociones básicas del manejo del traumatismo craneoencefálico. Lo primero que tenemos que hacer cuando llega un paciente que aqueja un traumatismo craneoencefálico es hacer una valoración neurológica completa. Después tenemos que clasificar al paciente según la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es una forma objetiva que tiene el personal sanitario de clasificar a los pacientes según su nivel de conciencia. El nivel de conciencia es la capacidad de un organismo a reaccionar a los estímulos externos. De modo que un paciente que tiene un buen nivel de conciencia es capaz de reaccionar a los estímulos externos de forma espontánea y adecuada. Un paciente que tiene bajo nivel de conciencia estará reactivo. Para evitar subjetividades en la valoración de un paciente, se ha establecido esta escala de Glasgow, que valora 3 parámetros principales, como son la respuesta motora, la verbal y la ocular. Su rango va de 3 a 15 puntos, de modo que un paciente con un nivel de conciencia perfecto tendría un 15, y un paciente totalmente reactivo, es decir, un paciente difunto, sería un 3. Valoramos tres parámetros, como ya he dicho. El más importante, la respuesta motora. Un paciente que tiene un buen nivel de conciencia será capaz de obedecer órdenes, de modo que si tú le pides que levante un brazo, lo levantará, etcétera, etcétera. Órdenes sencillas. Un paciente que está un poco peor, un poco somnoliento, no va a obedecer órdenes, pero va a localizar el dolor. Para ello aplicamos un estímulo doloroso y el paciente se va a llevar la mano a donde tú le estás aplicando el estímulo. Por tanto, puntuará un punto menos. Si a obedecer órdenes le damos un 6, a localizar el dolor un 5. Un paciente que tiene un nivel de conciencia peor aún va a retirar el miembro de la zona dolorida. Es decir, es un reflejo arcaico que demuestra que el cerebro no coordina perfectamente, pero reacciona al estímulo de forma más o menos coherente. Es decir, ante la aplicación de un estímulo que es perjudicial, el paciente se retira. Por lo tanto, si tú aplicas un estímulo doloroso, por ejemplo, en un hombro, el paciente tendrá a estirar el brazo correspondiente. Por tanto, será una puntuación menor. La respuesta siguiente, de mejor a peor, sería la de corticación. ¿En qué consiste esto? Es una flexión patológica, de modo que el paciente se lleva las dos extremidades superiores al centro, a la región medial del tórax. Una regla mnemotécnica sería de corticación, se lleva las manos al corazón. Puntuaría, por tanto, un 3. Un nivel de conciencia peor consistiría en la respuesta de descerebración. Para ello el paciente realiza una extensión y pronación de ambas extremidades superiores, con extensión de las inferiores. Sería la descerebración. Y tendría una puntuación de 2. Si el paciente ante un estímulo doloroso bastante importante no reacciona de ninguna manera, es decir, flácido, sería un 1. Pasamos a la respuesta verbal. Un paciente que está espontáneamente con un buen nivel de conciencia será capaz de decir la fecha en la que estamos aproximadamente, el lugar y el nombre de sus familiares, es decir, estar orientado en persona, tiempo y lugar. A este estado se le daría una puntuación de un 5. Si por el contrario el paciente es capaz de decir frases de varias palabras, coherentes, pero no es capaz exactamente de decir la situación en la que está o la fecha o el nombre de sus familiares o el propio, sería un paciente desorientado. Le daríamos una puntuación de 4. Si el paciente solo es capaz de decir palabras que pueden estar más o menos en relación a lo que se le ha preguntado, pero no es capaz de coordinar lo suficiente para emitir oraciones, serían palabras sueltas, se daría una puntuación de un 3. Si el paciente solo emite sonidos ante los estímulos dolorosos, estímulos intensos, sería una puntuación de un 2. Si el paciente no emite ningún tipo de sonido, sería un 1. La respuesta ocular nos va a orientar también el nivel de conciencia del paciente. Si el paciente tiene abiertos los ojos espontáneamente, se le daría una puntuación de un 4, que es la máxima. Si tienes que estimular al paciente verbalmente y llamarle por su nombre para que el paciente abra los ojos, sería un 3. Si hay que estimularle dolorosamente para que mantenga los ojos abiertos, sería un 2. Si no los abre, bajo ningún tipo de estímulo, sería un 1. Por tanto, si sumamos un paciente que esté perfecto, un nivel de conciencia normal, sería un 6, obedecería órdenes, estaría orientado y espontáneamente tendría los ojos abiertos, por tanto tendría un 15. Un paciente que no reacciona a ningún estímulo tendría un 3. Una vez que tenemos al paciente explorado neurológicamente y le hemos hecho la escala de Glasgow, lo siguiente que tenemos que ver es si necesita pruebas complementarias. Aquí estaría el punto en el cual debemos empezar a reflexionar sobre la respuesta a la pregunta que nos piden. ¿Cuáles son los criterios de escáner? ¿Cuándo hay que pedir un escáner a un paciente? Para empezar, introducir que el escáner es la prueba de elección en el traumatismo craneoencefálico. ¿Esto por qué? Porque valora muy bien la presencia de sangre o anomalías en el hueso. Es muy selectivo y muy sensible para este tipo de patologías, para los hematomas y las fracturas, que al fin y al cabo es lo que nos interesa ver en un paciente que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico. Por otro lado, es una prueba que se realiza muy rápidamente. Un paciente que está grave o en coma puede ser diagnosticado en apenas 5 minutos.
En contraposición tenemos la resonancia magnética, que es otra prueba de elección en la neurocirugía en general y que distingue muy bien patología del parénquima, tumores, etc. Es muy sensible para otro tipo de patologías, pero tiene dos inconvenientes. No ve tan bien la sangre y el hueso y tarda mucho en hacerse. Probablemente tengamos que tener a un paciente 20 minutos realizándose una resonancia sin poder vigilarle. Esto se pondría un inconveniente muy importante a la hora de tratar a un paciente que puede estar en coma. Por lo tanto, se relega a otro tipo de enfermedades y en el traumatismo craneoencefálico se realiza escáner. ¿Cuándo pedimos un escáner? Primero, cuando la exploración neurológica no es completamente normal. Después, cuando no tiene un Glasgow de 15, es decir, un Glasgow de 14 sería indicación de escáner. Hay otro tipo de indicaciones para realizar un escáner. La primera, que el paciente tenga síntomas de hipertensión intracraneal, es decir, una cefalea intensa, vómitos, náuseas, mareo importante, etc. También si sale líquido, sangre por nariz y oídos. Si el paciente está intoxicado etílicamente o con otro tipo de drogas, también solicitamos un escáner. Si hemos visto en una radiografía hecha por otro motivo, para explorar patología de los huesos propios u otro motivo, que hay una fractura en el cráneo, se solicita escáner. Hay una indicación un poco controvertida, pero que conviene saber, que es la utilización de anticoagulantes, es decir, un paciente que esté tratado con Sintrom, también estaría indicado realizar un escáner. Otro tipo ya de indicaciones más personalizadas en el paciente, por ejemplo, un traumatismo de alta energía podría ser también indicación de escáner, pero eso ya es más subjetivo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este tipo de premisas, en la pregunta que tenemos que contestar actualmente, todas serían indicación de escáner, excepto la última. El haber perdido 2 piezas dentales no significa ni que el paciente tenga hipertensión intracraneal, ni que neurológicamente esté íntegro, ni tampoco significaría un traumatismo de alta energía, porque un traumatismo localizado en la región oral podría dar pérdida de piezas dentales, con lo cual la respuesta a marcar sería la última, la 5. Si un paciente presenta hematomas orbitarios o en la región mastoidea, es decir, retroauricular, podría hacernos sospechar una fractura de base de cráneo. En este caso también realizaríamos un escáner.